Hola, doctores. Bueno, pues vamos a continuar la clase. Eh, Vamos a hablar sobre la parte de signos cutáneos. Esta clase me gusta darles porque es bastante clínica. Y bueno, continuando con la ampliación de la semiología de estos importantes datos que les comentaba previamente, de saber cuáles son las lesiones primarias, lesiones secundarias, su configuración. Es importante que nos acerquemos más al paciente y entonces ahora sí procedamos a tocar al paciente, vamos a palpar las lesiones, vamos a evidenciar qué signos nos pueden dar luz a qué enfermedad subyacente, ¿sale? Entonces nos vamos con sacar mi punterito con el signo de la uñada. Este signo se va a presentar como una fina descamación al raspar finamente las lesiones y es muy característico, por ejemplo, de pitiriasis. Vemos unas máculas o placas eritematosas ligeramente descamativas al raspado y estas pueden ser de diferentes tonos. Pueden ser eritematosas, pueden ser hipo o hiperpigmentadas. El fenómeno isomórfico de Keffner está caracterizado por una zona característica de dermatosis a estudiar. Esto, por ejemplo, se da cuando el paciente tiene laceraciones o escoriaciones, que por ejemplo son típicas de líquen plano, de psoriasis. Estas placas se observan que son características cuando yo estoy escoriando la piel y posteriormente aparecen siguiendo un trayecto lineal de la lesión. Y es muy característico que aparezcan las lesiones que son patognomónicas de la patología. eh, y por lo tanto, las vamos a ver en la zona de escoriación. Les decía, es muy característico de algunas dermatosis, por ejemplo, acá les puse algunas como psoriasis, jantomas, vasculitis, pitiriasis, rubra, en fin. Entonces, el fenómeno isomórfico de Keffner es cuando yo estoy lesionando o más que lesionando, cuando yo estoy escoriando la piel y van a aparecer posteriormente en esa zona donde se dio esta escoriación, la lesión característica de esa enfermedad. El signo de la tarjeta va a aparecer justamente cuando si observan bien las imágenes, se va a perder esta parte de la cutícula o hay una separación de los tejidos blandos entre la uña y la parte proximal de la uña y el tejido blando y hay un espacio en el cual nosotros podemos introducir justamente una tarjeta y esto es secundario a una paroniquia. Recordemos que la paroniquia son estas infecciones en la piel que aparecen alrededor de las uñas y es muy característico por candidiasis, por un granuloma piógeno, en donde vamos a tener, por ejemplo, una lesión nodular que tiene una base estrecha y en los cuales también nosotros por debajo podemos introducir una tarjeta. Así se le conoce a este signo. El signo de la oblea se le llama así, esta es característica de pitiriasis liquenoide crónica y este signo aparece cuando comienzo a raspar la lesión y se desprende una escama gruesa, adherente, redondeada en forma de oblea, pero lo importante es que no deja un lecho o punteado sangrante porque si dejara sangre en la parte de abajo a la hora de desprender, entonces es característico de psoriasis. El signo de jalea de manzana, este se observa principalmente en lesiones granulomatosas y sarcoiditis, inclusive tuberculosis cutánea y lepra. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues al colocar nosotros una laminilla o un portaobjetos sobre la lesión, nos va a cambiar de color de eritematoso o rosado a un color amarillo, que es característico de la jalea de manzana. Yo no conozco la jalea de manzana, pero así lo describe la literatura. El síndrome de Nikolsky es un signo muy importante en donde, como ustedes están observando aquí, hacemos una presión
lineal, ajá, al lado de una ampolla y la piel automáticamente se va a desprender. Este signo de Nikolsky es característico de tres enfermedades. La primera es una enfermedad ampollosa autoinmune caracterizado principalmente por el pérfido vulgar. La segunda vamos a encontrarla en la necrólisis epidérmica tóxica o síndrome de Steven Johnson. Y esta, nosotros podemos ver que, por ejemplo, en los pacientes aparentemente la piel está sana, pero justamente al realizar esta, esta presión sobre la piel y este deslizamiento, entonces se va a desprender la piel. Y en la tercera patología que podemos encontrar que es muy característica es en el síndrome de la piel escalada, que recordemos que es caracterizada por el estafilococo y que se presenta justamente en los niños después de haber tenido una infección de impétigo, tipo impétigo, y por lo tanto, este signo nos hace pensar más en estas tres patologías y posteriormente podemos hacer un diagnóstico diferencial en las mismas. El signo de Asborg-Hansen es un signo que aparece cuando nosotros hacemos presión, si se dan cuenta acá, hacemos presión justamente en la parte superior de una ampolla y esta se va a extender sus márgenes laterales y es muy característico en enfermedades ampollosas donde el proceso patológico se localiza encima de la membrana basal. Por lo tanto, nos hace pensar, por ejemplo, en un pénfigo ampolloso. El raspado metódico de Brooke es un signo semiológico que con frecuencia lo utilizan los dermatólogos eh, y este se presenta cuando eh, está enfocado más bien justamente cuando estoy pensando clínicamente en un paciente con psoriasis. Eh, si se dan cuenta, acá lo que se hace literal es un raspado de una placa típica que presenta la psoriasis. Eh, Hay una placa eritematosa, hay una escama gruesa, blanca, grisácea, que cuando nosotros lo raspamos, eh, se ven justamente tres características en este raspado o tres signos dentro de este raspado. El primero es el signo de la mancha de cera o signo de la bujía, en donde hay una descamación final inicio. Yo empiezo con el raspado, empieza a descamarse. Si se sigue raspando la lesión, se desprende la escama por completo. Y esta es la famosa membrana de Duncan, y finalmente, cuando desprendemos esta escama, entonces se deja un puntilleo sangrante. Y esto se le conoce como el signo de Auspitz o del rocío sangrante. Este rocío sangrante se traduce en que recordemos que nosotros tenemos la epidermis y la dermis. En la dermis, que está a su vez dividida en dos capas, la reticular y papilar, en la dermis papilar encontramos los vasos sanguíneos que van a transcurrir toda la piel de forma vertical. Entonces, cuando hacemos el raspado, lo que hacemos es llegar hasta la dermis papilar y es ahí donde nos encontramos con estos vasos sanguíneos que sangran. Entonces, en la psoriasis hay un fenómeno de papilomatosis, adelgazamiento de la epidermis, y justo por encima de esta dermis papilar, pues es que se puede ver este signo, por eso es que sangra. Diferencia al que veíamos el signo de la oblea, por ejemplo. El signo de gota de aceite se refiere a un cambio de coloración en la uña que es similar a una mancha de aceite, se ve amarillento y que, bueno, se presenta en la parte distal o lateral de la uña y es también muy característico de psoriasis. El signo de alas de mariposa lo presentan varios pacientes que tienen, sobre todo, por alteraciones más autoinfligidas, ¿vale? O sea, estos pacientes pueden presentar estas escoriaciones por rascado, se observan lesiones eritematosas que
a veces no sabemos bien cuál es la causa y este signo está dado por escoriaciones del paciente que es muy característico o se describen en las alas de mariposa porque solo va a afectar el área escapular, el área de la espalda superior e inferior, pero cuando descubrimos obviamente toda la espalda, y examinamos la zona interescapular, vemos que no hay lesiones. Significa que obviamente el paciente no puede llegar hasta esa zona. Por eso les decía que son lesiones autoinfligidas y se da mucho en escoriaciones neuróticas. Este signo de las alas de mariposa también se observa en la zona de difícil acceso del paciente en la y también en la parte centrofacial. El paciente se rasca las mejillas y no así en la parte central porque al tocarse en esa zona, en la nariz, la frente, es más probable que esas zonas sean mucho más dolorosas. Entonces, solo lo vamos a encontrar en la parte lateral de la cara. Tenemos otro signo que es el signo de ojal, en donde se observa, por ejemplo, es muy característico de una patología que se llama neurofibroma. Y estos neurofibromas se ven las lesiones de pápulas blandas, del color de la piel, es característico de esta patología y em, podemos hacer algo parecido cuando realizamos con las hernias, que nosotros intentamos reducirla, intentamos hundir la lesión y hay esta sensación, les digo, de reducción que es muy característico. Acá en estas caricaturas pueden observar cómo, bueno, se encuentra la lesión y también yo puedo reducirla. El signo del del tapicero. eh, Esta se llama así, del tapicero o tachuelas de alfombra, es cualquiera de los dos nombres. Esta es característica o se observa en el lupus discoide. ¿Qué pasa? Cuando nosotros desprendemos estas escamas que lo podemos encontrar tanto en las orejas como, por ejemplo, en la parte del cuero cabelludo, eh, tanto en la parte del pabellón auricular como en el cuero cabelludo, quitamos o desprendemos estas, eh, estas escamas que ustedes están observando acá, y entonces al desprenderla observamos estos tapones córneos, que son estas imágenes que ven acá, esta parte, esto como puntilleo, ¿sale? Esos tapones córneos tienen un aspecto de tachuelas. Y pues es típico de esta característica de esta, perdón, patología que se llama lupus discoide. El signo de Crohn, este signo se observa en neurofibromatosis tipo 1. Es muy característico que pacientes que se encuentran en la infancia desarrollen estas máculas o manchas café con leche, pero una vez que empiezan a crecer cerca de la adolescencia, estas se empiezan a desarrollarse en la parte de las axilas, estas efélides o pecas, y este cambio es muy característico o hay que pensar en una neurofibromatosis tipo 1. El signo de Darrier es un signo que al raspar o rascar una lesión eh, macular, ¿sale? Generalmente hiperpigmentada, desarrolla a los próximos segundos o minutos un abono roncha. Y esta es característica de, o nos está hablando de una respuesta inmune secundaria a los mastocitos y es llamada urticaria, ¿sale? Es mucho más frecuente en los niños. Entonces, yo después de frotar la piel, ¿sale? Comienza esta lesión macular hiperpigmentada y posteriormente aparece la roncha. Hay otro que se llama pseudosigno de Darrier, no hay que confundirlo. Este va a aparecer, generalmente aparece también en la infancia y se refiere a una induración transitoria de una lesión que inicia con piloerección,
luego se forma una flictena de la piel y a esa eh, empieza con, o sea, al friccionar la piel, al friccionar, perdón, la piel, presenta o se observa este tipo de lesiones que son como mucho más grandes, más agresivas, y eso es muy característico de una patología que se llama hematoma congénito de músculo liso. El dermografismo simplemente se le llama así al friccionar la piel con algún patrón, algún número, alguna letra, eh, minutos o segundos después de que hacemos esta fricción, el paciente presenta un abón que va a seguir justamente el patrón de lo que nosotros dibujamos. Es muy frecuente en urticarias, por ejemplo, en pacientes que presentan dermatitis atópica, eh, pero para que exista dermografismo, a diferencia del signo de Darier, la característica es que primero debe haber un eritema inicial, después se va a formar un edema que me va a dar la formación del labón y por último va a haber una área extensa más allá de donde yo eh, hice el dibujo, ¿sale? O en donde hicimos la presión. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. Signo del hoyuelo. El signo del hoyuelo, si nosotros observamos acá, es una lesión nodular o una placa, intentamos agarrarla o presionarla entre los dos dedos, vemos que la lesión se hunde. ¿Y qué quiere decir? Que esta lesión se encuentra adherida a la piel mucho más abajo o que hay más bien una fibrosis. Y es muy característica de una patología que se llama dermatofibroma. El signo de Gotrón, fíjese que es muy utilizado por los reumatólogos o por medicina interna, ya que es muy característico en patologías que presentan dermatomiositis. El signo de Gotrón se refiere justamente a la presencia de unas máculas, placas o pápulas eritematosas que se presentan en las áreas de los nudillos o en las áreas metacarpofalángicas, codos, rodillas, y que esto, bueno, está asociado con algunos otros síntomas que presentan los pacientes como debilidad proximal o inclusive se observan pioquilodermias, que recordemos que es esa coloración diferente que tiene la piel y en las áreas, o sea, esta pioquilodermia se presenta en las áreas que están no necesariamente expuestas al sol. Eh, y bueno, sobre todo les digo, pensamos en muchas enfermedades autoinmunes. Déjenme regresarles un poquito, porque esta característica, acá está, de pioquilodermia, se los había comentado en las lesiones secundarias que a veces llegan a ser muy característicos en las zonas donde están expuestas y que estos cambios de coloración de la piel son irreversibles y generalmente son por estar periodos prolongados en exposición al sol, ¿sale? En este caso del signo de Gotrón, bueno, no es necesariamente por eso, sino que esta parte de semiología de signos cutáneos nos va a dar, junto con la característica que les decía de la presencia de las máculas, placas que están en los nudillos, en las articulaciones, bueno, nos deja pensar que puede tratarse de una enfermedad reumática. El eritema en el heliotropo es muy característico de una dermatomiositis y pues simplemente se refiere así a este eritema violáceo que rodea el globo ocular, los párpados. Bueno, recordemos que la dermatomiositis pues es la inflamación tanto de los músculos como de la piel. El signo de Chal son estos cambios pioquilodérmicos en la parte superior de la piel, en la espalda, que también son ocasionados por dermatomiositis. El signo de la charretera se refiere
a estos cambios también pioquilodérmicos, pero que se encuentran en las caras laterales de los muslos. El signo de collar de pelo, está presente principalmente en el cuero cabelludo. eh, es un anillo oscuro de cabello oscuro que se origina alrededor de una lesión congénita, como lo pueden observar acá, ¿sale? Y sobre todo se encuentra en estas patologías, ¿no? En un encefalocele o en un meningocele. Estas también se puede presentar en la columna dorsolumbar y puede ser característico de un signo de disrafismo que probablemente esté oculto, ¿sale? ¿Qué es el disrafismo? Es una afectación congénita que se produce tanto cuando la columna vertebral o la médula espinal no se forman o se cierran correctamente en el embarazo, la famosa espina bífida. Entonces, ahí también podemos encontrar este signo del collar en la parte de la cabeza o inclusive en la columna dorsolumbar. El signo de la reina Ana es o se refiere a la pérdida de la cola de la ceja, ¿sale? Acá literal va a desaparecer este tercio externo de pelo de la ceja y es muy característico de lepra, por ejemplo, es de lo más frecuente que podemos encontrar, inclusive en hipotiroidismo también. Este signo de Hutchinson angular, que también ya se los había platicado previamente, les había comentado que está presente sobre todo en el melanoma y que pues es muy importante revisar las uñas de los pacientes. Cuando hablamos de esta em, semiología de la melanoniquia, este cambio pigmentario, ¿sale? Que existe, eh, que es un cambio sobre todo a nivel pigmentario longitudinal y que es de la lámina angular que se extiende o se puede extender directamente posteriormente hacia la piel proximal o distal, pues es sugestivo de que un paciente puede estar o empezar o ya tener un avance en esta patología de melanoma, que es uno de los cánceres más agresivos que encontramos. Entonces, recordemos, siempre también tenemos que revisar cómo se encuentran las uñas. El signo de Hutchinson nasal, eh, bueno, es muy característico en herpes, ¿sale? En patologías de herpes zóster, vamos a encontrar estas vesículas sobre una base eritematosa que se encuentra en la punta nasal, pero recordemos que en pacientes que tienen este herpes zóster facial, hay compromiso de la rama nasociliar del nervio oftálmico, ¿sale? De B1. Entonces, esta rama sube y llega, obviamente, nos está diciendo, el nervio oftálmico. Entonces, lo que puede hacer el virus es que puede lesionar esta rama, puede provocarnos una queratitis en la córnea y que termine ese paciente con un trasplante de córnea. Entonces, es muy importante que si nos llegan estos pacientes con el signo del Hutchinson nasal, bueno, lo mandemos también con el oftalmólogo para que le hagan las revisiones pertinentes. Este signo, el signo de Le Sertrelat, es un signo que se ha discutido mucho porque es un signo que puede ser de carácter paranoplásico. ¿Esto qué significa? Estos signos y síntomas característicos o que se presentan eh, cuando hay una alteración en el sistema inmunitario, nos puede dar el pensar en algunos tumores malignos. Entonces, se refiere frecuentemente a esta queratosis seborreicas múltiples de tumores benignos en la piel, pero que aparecen de forma abrupta y que sí es importante que en algún momento, si sospechemos de algo maligno, bueno, tengamos ese paciente sobre todo en observación.
Denme un segundito. Ahí está. El signo de Russell. El signo de Russell es muy característico de pacientes que están cursando con bulimia. El signo de Russell van a ser estas abrasiones, laceraciones, callosidades en las articulaciones metacarpianas y bueno, obviamente es secundaria a la introducción de los dedos para poder ocasionarse la emesis. El signo de Trousseau, pues es una tromboflebitis superficial migratoria recurrente. ¿Qué se refiere al signo de Trousseau? Pues estas características, por ejemplo, de neoplasias, eh, principalmente algunas enfermedades inflamatorias crónicas que dañan los vasos sanguíneos y que, bueno, empieza a haber alteraciones a nivel de de las venas y me van a dar una tromboflebitis. El signo de Groove o el signo del surco se refiere así por la aparición de un surco que sigue un trayecto venoso cuando nosotros elevamos una extremidad por encima del corazón y esta pues se refiere justamente a una fascitis eosinofílica que es causada por una inflamación y un engrosamiento de la fascia. El signo del patito feo. En este hay que tener en cuenta que nos encontramos con una lesión que está pigmentada, que sale por fuera de lo que nosotros estamos teniendo o viendo y que nos llama la atención. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros valoramos el cielo estrellado, ¿sale? Vemos todo, volteamos, vemos al cielo, cantidad de estrellas, pero nos llama la atención alguna que brilla más, alguna que está más grande. Y entonces es lo mismo que valoramos con este paciente. Nosotros vemos todas las lesiones que están teniendo o todos los nevos que se observan, ¿sale? Pero hay alguna que nos llama la atención. Por eso se le llama del patito feo, porque nos llama la atención que es más grande, más pigmentada, irregular, en fin. Y esa hace la diferencia, ¿sale? Hace la diferencia en lo que tenemos que buscar, porque, bueno, probablemente se trate de un melanoma. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta esta característica de que nos llama la atención, debemos llevar este orden, ¿no? En estas lesiones, el ABCDE del melanoma, ¿sale? Es una herramienta muy útil para poder identificar estos nevos que son sospechosos. Y A se refiere a simetría, B borde, C color, D diámetro, E evolución. La simetría, lo que nosotros podemos hacer es dividir al nevo a la mitad y verificar si las dos mitades son iguales. Porque, bueno, alguna puede estar más alargada, como en el caso de esta. Esto, la parte superficial, la parte superior, perdón, son lesiones benignas, la parte inferior son lesiones malignas. En el B describen los bordes, un nevo que es benigno normalmente son bordes lisos bien definidos y abajo podemos ver que ya son bordes irregulares, borrosos. C, el color normalmente es de un solo color en uno benigno, que pueden ser de diferentes, ¿no? Normalmente son marrones, entre más fuerte o más clarito. Pero cuando tenemos algo maligno, entonces se observan colores marrones, negros, rojos, azulados, y estas variaciones de color en la misma lesión, pues obviamente nos habla de algo sospecha maligna. El diámetro. En el diámetro suelen ser eh, algunos mm, con un diámetro que será pequeños, inclusive algunos mucho más grandes, pero si el nevo tiene un diámetro mayor a 6 milímetros o el famoso
diámetro que va aumentando de tamaño, ¿sale? Entonces es importante que esto va junto con la evolución, que te digan que conforme va pasando el tiempo, ellos sienten que aumenta rápidamente de tamaño. Entonces, hay que sospechar de algo maligno y lo más importante es mandar una biopsia, mandarlo al dermatólogo porque probablemente sea algo que pues, no está bien, ¿no? Por último, es importante comentarles sobre la luz de Wood. La luz de Wood o la lámpara de Wood es una herramienta que también nos puede servir bastante. Acá les dejé un link para que ustedes puedan ingresar y ver cómo se utiliza. Y bueno, la luz de Wood es una luz ultravioleta. Recordemos que las luces tienen diferentes tipos de cómo están emitiendo los fotones a diferente longitud de onda. Esta es una luz ultravioleta y puede ayudarnos sobre todo como una herramienta diagnóstica. La longitud de onda aproximadamente es unos 450 nanómetros de longitud y por lo tanto puede penetrar en la piel, ¿sale? Si ustedes observan acá hay mayor longitud de onda, bueno, penetra mucho más, ¿sale? Y entonces, ¿para qué nos va a ayudar? Bueno, pues esta luz de Wood o lámpara de Wood, que en realidad también no es tan caro, eh, no las pueden encontrar en el mercado fácilmente, pero en estas podemos observar de qué color se pone la piel y nos puede dar como una idea de qué es lo que estamos observando, ¿sale? Viene así la lámpara de Wood, esto se pone por debajo, acaba la cabeza, ¿sale? Por debajo de esta bolsa, que es completamente negra para que no deje escapar la luz, y nosotros observamos de qué color cambia, ¿sale? Y bueno, por ejemplo, si es muy blanca, hablamos de una piel queratinizada, pero podemos tener colores tan extraños como verdes, que ya nos hable de una tiña, ¿sale? O a lo mejor una color violáceo que nos hable de una piel eh, hidratada o que se encuentra una piel normal, ¿vale? Ahí les dejo un PDF por si quieren saber más información sobre esto. Con esto damos por terminado toda la parte de propedéutica dermatológica. Gracias.